Saludos compañeros y compañeras. Vamos a iniciar la exposición del tema La mujer en Etruria, contexto social, religioso y artístico. Este tema va a ser desarrollado por el grupo que integramos, Roberto Brenes, que yo voy a exponer la primera parte, el contexto social, Marcela Lara y Jessica Maroto, que van a exponer respectivamente el contexto artístico y social. Pasamos, por favor. Vamos a empezar por señalar que pese a que hay una división entre los contextos, van a ser frecuentes las referencias a los otros contenidos porque lógicamente lo social, lo artístico y lo religioso no son independientes, sino que se comunican y existen aspectos de cada uno de los contextos que inciden en lo otro. Es importante señalar también que en lo relativo a la situación social de la mujer en Etruria, se va a criticar lo que han sido las situaciones o las interpretaciones más comunes y se va a procurar dar paso a nuevas interpretaciones que se consideran más ajustadas a una valoración de las evidencias que permanecen sin prejuicios de género u otros prejuicios que prevalecieron en la antigüedad, como eran las rivalidades políticas o militares. Pasemos, por favor. Sí, en cuanto a la situación social de la mujer en Etruria, nos movemos en una búsqueda de superar la ficción y perpetuar lo que las fuentes nos permiten saber sobre la realidad de la mujer en esa cultura. Tenemos que no se puede hablar ni sostener de que en Etruria rigiera un matriarcado. Esa posición ha sido descartada y desechada por los estudios. También se ha descartado que la mujer en Etruria tuviese una situación comparable a la que tenía la mujer en Grecia, donde el encierro era muy obvio y solo pocas mujeres tenían acceso a una parte de la vida pública. En Etruria, la mujer, siempre dentro de un contexto patriarcal, disfrutó de algunos derechos, más que en culturas vecinas, y también de una consideración social especial. Inclusive se puede decir que el matrimonio etrurio, la institución matrimonial o la familia, le otorgaba una paridad al menos formal a la mujer. Se tiene que, en buena medida, la mala fama que las fuentes clásicas le atribuyen a la mujer etruria se da por dos situaciones. Se atribuye primeramente que los griegos, al conocer únicamente la participación de mujeres que, si bien eran cultas, tenían una misión sexual, las etairas, y acompañaban a los hombres en los banquetes, al observar que las esposas etrurias acompañaban a sus maridos en los banquetes, pensaron que el hombre etrurio le permitía a su mujer la promiscuidad sexual y otros aspectos que los estudios y el entendimiento correcto de la célula familiar etruria descarta. La mujer no era una mujer que se le permitiera la promiscuidad, sino que era una mujer que al tener un mayor acceso a la cultura y una mayor igualdad formal a nivel matrimonial, podía participar no solo en banquetes, sino en espectáculos artísticos, deportivos y de otro tipo. Eso no lo conocieron los griegos y trataron de señalarlo negativamente al observarlo en esta cultura. Por otra parte, los romanos también vieron a la participación de las mujeres etrurias con una serie de prejuicios propios de que muchos, como por ejemplo Plauto, que se cita en lo relativo a su comedia Cistelaria o la comedia de la cestita,
Lo que observaron fueron mujeres pertenecientes a familias que llegaron a Roma después de la conquista y que habían perdido todo su patrimonio. Eso puede motivar que Plauto señale que la mujer etruria se dedicaba a la prostitución para poder reunir una dote y poder casarse. Ese es un prejuicio que inclusive los autores ahora señalan que serían los mismos ojos con los que ahora en Europa se ve la situación de las personas migrantes que llegan y deben ejercer por actividades como la prostitución, pero para poder sobrevivir. No es un rasgo cultural ni mucho menos una institución admitida en Etruria, ni la posición propia de la mujer. La siguiente, por favor. La relectura de los textos de la tradición clásica sí se hace sin estas descontextualizaciones, despojándola de prejuicios y de esas enemistades entre pueblos, se han releído y permiten sacar una serie de puntos claros sobre la situación de la mujer. Primero, la mujer en Etruria efectivamente asistía a los banquetes, asistía en compañía de su esposo y a diferencia de otras culturas, participaba sin ninguna desventaja en los mismos, participaba de manera integral. También se conoce que la mujer etruria tenía la posibilidad de beber el vino, también que participaba en juegos y espectáculos públicos. Lo hacía tanto en condición de espectadora como de integrante propiamente en la actividad. Se sabe que en algunas competencias intervenían las mujeres y que también en algunas representaciones, cuando había bailes, en aspectos fúnebres, como luego se podrá ver en la parte segunda. Y otra situación que comprueban las fuentes clásicas es que la mujer conocía las artes adivinatorias. Siguiente. Como ya hemos mencionado, eh, las fuentes clásicas son una forma de conocer sobre Etruria. Es muy poco lo que aportan y está lleno de prejuicios y de descontextualizaciones, como antes dijimos. Por eso se ha recurrido a otras fuentes. Dentro de esas fuentes que se han utilizado, los modernos estudios, están la pintura y otras artes representativas, los monumentos funerarios y las inscripciones en general, que muchas de ellas se encuentran en la cerámica. Voy a hablar de algunos de los hallazgos relativos a la situación social de la mujer en monumentos funerarios y en inscripciones. Lo relativo al arte se verá en la tercera parte a cargo de la compañera Marcela. Debe reiterarse que los monumentos y las inscripciones confirman que la mujer etrusca asistía a juegos como mencionamos antes, pero también a actividades religiosas como procesiones, y también indican que la mujer etrusca tenía algún acceso a los medios de transporte de la época. Estamos hablando también de esto, cuando hablamos de esto es básicamente de la mujer de clase alta, que es de la que se conserva más información porque era la que disponía de tumbas y de ajuares más elaborados, y entonces de la cual se puede saber más. Por ese motivo se cree inclusive que la mujer etrusca tenía acceso a los medios de transporte de la época. Existen, y el arte en alguna medida lo confirma, de que ellas podían conducir y transportarse en carruajes, por ejemplo. Pero los hallazgos, tanto en casas de habitación, que son menos numerosos, como en los sepulcros, también dan a entender que la mujer etrusca no abandonó nunca las labores tradicionalmente asignadas o asociadas con lo femenino. La mujer etrusca era encargada del tejido, y eso se realizaba en los hogares, y también del cuidado de los niños. Las tumbas excavadas, según lo que señalamos en nuestro informe escrito, dan mucha información al respecto y también hacen una distinción importante en lo relativo a edades. Se señala que es muy común encontrar en los ajuares de las niñas y las mujeres jóvenes
los instrumentos propios de el tejido, como eran las pesas que se utilizaban y los usos y otro tipo de, de materiales que eran utilizados en el tejido. Estos se encontraban en los ajuares de las niñas y las mujeres jóvenes. Se encontraban también, pero menos en el de las mujeres mayores. Esto se cree que es debido a que cuando la mujer se casa y empieza a cuidar de la prole, abandonaba estas labores y los dejaba en otras manos. Los objetos encontrados también dan un importante testimonio de que la mujer en Etruria disfrutaba y ejercía el derecho de propiedad con todas sus consecuencias. Esta situación es muy diferente a la que prevaleció en Roma, sobre todo antes del imperio, porque en esa cultura el patrimonio estaba bajo el dominio y los derechos y la posibilidad de disposición solo del pater familia. Las inscripciones, que se denominan inscripciones parlantes, demuestran cómo muchos objetos decían pertenezco a determinada mujer. Dentro de estas inscripciones parlantes son las que han permitido conocer el nombre propio de muchas mujeres. Por ejemplo, Nusinay, Belelia, Antaya, Ramta, Tania, Larte y Tita son nombres que en esos objetos ejemplifican que pertenecieron a una mujer. También son importantes esas inscripciones porque permiten también llegar a la conclusión de que la mujer podía transmitirlos y que en muchas ocasiones los donaba a los templos para que se utilizaran en el culto, ya fuera de manera individual o en conjunto con su esposo. Siguiente, por favor. Otros objetos hallados en las tumbas y en los ajuares y que llevan inscripciones femeninas que dejan claro que pertenecían a una mujer, señalan y permiten concluir que la mujer tenía intervenciones muy importantes en el gobierno familiar, como por ejemplo que era la encargada de dirigir a la servidumbre, de cuidar y administrar las provisiones familiares, pero también otros como cuchillos elaborados y utensilios que se utilizaban para mezclar el vino con el agua implican que la mujer tenía un papel muy importante en banquetes e inclusive en el culto familiar, donde posiblemente era la encargada de participar en, como ya se dijo, en la mezcla del vino, pero también en la fracción del pan y otros ritos o situaciones que eran muy, muy importantes. Los monumentos e inscripciones también revelan un aspecto muy propio, muy particular de la mujer etrusca y de la consideración de lo femenino en esta sociedad, y es que la mujer etrusca tenía un nombre y además utilizaba un pronombre propio de ella. No, es decir, que no perdía la constancia o la referencia al nombre de su padre o de su linaje propio, y además tenían nombres que no eran el mismo nombre de su padre o de su esposo, como sucedía en la cultura romana, sino que existía toda una lista de nombres asignados a las mujeres y que eran propios de ellas. Es decir, recordemos, por ejemplo, que las mujeres de la familia Julia, todas se conocían como Julia, y aquí no existen nombres femeninos. Otra situación que es muy característica de esto es que en las inscripciones que conocemos, incluidos los epitafios, se mencionaba dentro del pequeño currículum que incorporaban cuando alguien fallecía el nombre el matronímico, que era junto al patronímico, que era el prevaleciente, el nombre del padre, se consignaba y se mantenía también la referencia al linaje femenino por medio del matronímico,
Y esto implica que la mujer también añadía prestigio con su familia a los hijos y que era importante considerarlo y tenerlo en cuenta. También se presume por esto que la mujer tenía la posibilidad del derecho de transmitir la ciudadanía etrusca o de su respectiva ciudad a sus hijos, que no era un privilegio del hombre. La siguiente, por favor. Bueno, todas estas, como decíamos, un objetivo de la contextualización y de la referencia a los datos que aportan los monumentos, las inscripciones, es señalar que los estudios señalan contemporáneos, los más recientes, señalan una serie de condiciones importantes que no se habían tenido en cuenta anteriormente sobre la mujer etrusca, porque todo estaba más bien bajo el velo de su supuesto libertinaje y su supuesto dominio sobre los hombres, como se quiso hacer ver o como resultaba más atractivo considerar. Las nuevas interpretaciones señalan que la mujer etrusca tenía una igualdad relativa y un aprecio social mucho mayor que la mujer griega y mucho mayor al que en ese momento sus contemporáneas romanas tenían, y que era una mujer más culta. Y la gran cantidad de inscripciones en objetos para el uso de mujeres que llevan sus nombres han permitido concluir que la mujer tenía conocimiento sobre la escritura y la lectura, que ellas podían descifrar y conocer lo que esas inscripciones decían y se referían a ellas y les permitían identificarlas. Y la hipótesis que ha permitido desarrollarse a raíz de esto y de que las mujeres no habían perdido tampoco el dominio y el conocimiento del tejido, que es una actividad que también requiere mucho cuidado, ser muy metódico y que además ellas se encargaban de enseñar, es que la mujer no solo conocía la escritura, sino aprovechando su papel en la familia como principal encargada de la prole y su papel de educadora, que las mujeres dominaban junto al tejido, la escritura y la lectura, también dominaban el papel como primeras educadoras y transmisoras del conocimiento necesario para leer y escribir. Y esto dimensiona mucho el respeto que se tenía y las posibilidades que tenía la mujer etrusca. Como se va a ver posteriormente, esto fundamenta que se pueda en alguna medida hipotetizar sobre su acceso a los conocimientos sagrados. La siguiente, por favor. Finalmente, para concluir con la condición de la mujer en Etruria, vamos a hablar de dos mujeres que, de las pocas que se conoce, además de su nombre, algún elemento de su biografía. Y esto es muy revelador de la condición de la mujer. Por un lado tenemos el caso de Kuznai. De ella se conoce por medio de una inscripción que se encuentra en una crátera en el Museo del Louvre. Esta cátedra contiene la expresión Kuznailice, que se ha traducido como en la bodega de Kuznai. Y Kuznai sería un nombre femenino formado de un patronímico, se indica, pero que está claro que perteneció a una mujer y está señalando que Kuznai era la propietaria y quien ejercía el mando en una bodega que era un establecimiento destinado a vender a fabricar primero y a vender después objetos para ser utilizados en el consumo y en la conservación del vino. Se dice que esta cráter evidencia que los nombres y los objetos producidos en su establecimiento se le atribuían y llevaban su nombre, aunque ella no era la que participaba. Más bien es una situación particular porque implicaría que los artesanos hombres encargados de la fabricación y del comercio
permanecían en el anonimato y el único vestigio que se conserva más bien es de la mujer que ejercía algún dominio en ese establecimiento. No sabemos si es porque tal vez era una viuda que había heredado el negocio u otro, pero también evidencia que la mujer en Etruria no estaba sometida a una tutela perpetua como sucedió en Roma antes del imperio, en que pasaba de la tutela del padre al de su esposo y eventualmente al de sus hijos, pero nunca era plenamente capaz desde el punto de vista jurídico. El otro caso que podemos hacer una muy breve referencia es al de Tanaquila, que fue la esposa de Tarquino el Viejo, el primer rey etrusco de Roma, que participó tanto en el ascenso como de como de un posterior sucesor, Servio Tulio. Se habla de que esta era una mujer muy hábil, que se movía en Roma con algún grado de libertad y que colaboró tanto para que su esposo fuese nombrado rey como para que se eligiera como su sucesora una persona que ella promovía. Esta situación del poder que se observa en el caso de Tanaquila es concordante con ciertos objetos que se han hallado también en tumbas en Etruria, que si bien no evidencian que la mujer ejerciera el poder, sí que estaba asociada al poder. Se han encontrado inclusive tronos que eran ocupadas por las esposas de los lucumones y se presume entonces por esto que si bien es cierto la mujer no era la cabeza del poder, sí tenía una influencia en el mismo. Hasta aquí entonces eh, exponemos la situación social de la mujer y pasamos ahora a considerar el contexto religioso, la participación de la mujer en la religión y el culto. Bueno, como acaba de mencionar el compañero, en este apartado se hablará de la mujer etrusca en el ámbito religioso, abarcando el culto y su posible participación en este, un poco del ámbito fúnebre y por último un poco sobre el ámbito divino, donde se hará mención a divinidades femeninas del panteón etrusco y a otras deidades. Gracias. Bueno, diferentes estudios a lo largo de los años han apuntado que en las culturas del Mediterráneo habían líderes religiosas femeninas. Por ejemplo, bueno, en Roma estaban las vírgenes vestales y, por ejemplo, en Grecia habían sacerdotisas de distintas divinidades. También está el caso del oráculo de Delfos. Bueno, se ha encontrado en Etruria enterramientos conjuntos de mujeres que parecen no estar emparentadas y que por la forma de entierro fue determinada por afiliación al culto. La mayoría de mujeres enterradas de esta forma están etiquetadas como Hantreku y además suelen estar en tumbas exclusivas para mujeres. A pesar de que son tumbas exclusivas para mujeres, se han encontrado dos donde fueron enterrados hombres y los estudiosos creen que estas mujeres fueron madres y primeramente esposas. Así que la teoría al respecto a estas tumbas y a este culto es que para ser miembro del culto o jantreco no había una prohibición a estar casada o haber tenido hijos. Entonces la imagen que nos podemos plantear del jantreco es que era un oficio como un sacerdocio a una diosa y que el oficio por sí mismo podría requerir que las mujeres se hubieran distanciado de las familias o de los deberes que éstas tenían, ya fueran como madres o conyugales. Entonces que debían permanecer célibes durante la duración de este. Entonces se cree que este sacerdocio pudo haber sido más recurrente en mujeres solteras, jóvenes, divorciadas o viudas, porque explicando al menos, digamos, en cierta parte, por qué hay tan pocas lápidas con conmemoradores nombrados, perdón, en estas tumbas exclusivas femeninas. Siguiente. Bueno, entonces pensando en estos Hantreku, nos lleva a preguntarnos si había mujeres sacerdotisas o mujeres arúspices. Y este es el caso de la imagen que aparece en pantalla, que es un espejo de bronce
Y bueno, en este lo que se representa son arúspices. Dice, en el espejo una persona sin barba etiquetada como Huequerni, que puede ser posiblemente un nombre o un término sin identificar aún, se encuentra detrás de un grupo de hombres barbudos mientras el famoso Paguatarchis realiza la aruspicina. De acuerdo con Dumont, la dama Huequerni está junto a Paguatarchis, que extiende la mano derecha como si fuera a tocarlo, o tal vez al hígado, que asumiendo así un rol activo en el acto de la profecía, en la interpretación del hígado del animal con el que se está llevando a cabo la lectura del provenir. Siguiente. Bueno, bueno, como mencionó el compañero y va a mencionar posteriormente la compañera Marcela, las mujeres eran enterradas con objetos particularmente femeninos o atribuidos a los deberes que ellas ejercían. Pero en estas tumbas también se han encontrado grandes cantidades de ámbar y el ámbar era apreciado no solo por lo bello que era como piedra preciosa, sino también por las cualidades mágicas que se le atribuían. Entonces se dice que las mujeres eran las mejores en manejar los poderes mágicos que éste podía dar. Y esto del papel femenino en la lectura de presagios y augures nos lleva a, o nos remite, por ejemplo, a Tanaquil o Tanaquila, la reina de Roma, que podía leer el significado de los signos, por ejemplo, en el vuelo de las aves, y que se dice que también otras mujeres sabían leer las runas mágicas o los diferentes signos de la naturaleza que podía eh, llevarnos a la información sobre que las mujeres sí tenían participación en predecir el provenir. Y bueno, siguiente. Las mujeres en Etruria se dice que tenían un índice alto de alfabetización, ¿verdad? Entonces, al menos en las familias de élite. Entonces, es probable que también tuvieran ciertos conocimientos literarios o que participaran en las puestas en escena, no como actores, sino que acudían a ver las puestas en escena. Y esto es porque, como mencionará pues, la compañera más adelante, era común que en espejos de bronce los los grabados en los espejos mostraran escenas típicas de la vida femenina o escenas religiosas que tuviera personajes mitológicos o dioses y que estos eran bastante frecuentes en objetos femeninos. Entonces es probable que esto fuera conocido por el público femenino por estas representaciones teatrales, pues ellas tenían más libertades y podían ir más libres a verlas. Y también hablando un poco de la vida pública, vamos a hablar sobre los banquetes en Etruria. Las mujeres podían acudir y se cree que es que los banquetes podían formar parte de los ritos funerarios y que esto se ve mucho, por ejemplo, en esculturas, como la que mencionará más adelante la compañera Marcela, el sarcófago de los esposos, donde se puede apreciar un trato de igualdad entre los esposos en la imaginería de los banquetes. En las prácticas funerarias se puede ver que las esposas gozan de un trato similar al de los maridos y las tumbas de las mujeres suelen estar adornadas de forma muy hermosa, no quedando por detrás que las tumbas masculinas. También en este ámbito religioso vamos a hablar un poco más acercándonos a la divinidad, a los exvotos. Los exvotos son esas pequeñas ofrendas votivas que un creyente da a su Dios, ya sea por lealtad en agradecimiento de que pidió un favor y se lo cumplió, o suplicando el agrado y el favor del Dios. Y entonces era muy recurrente encontrar en santuarios etruscos exvotos, no solo de miembros del cuerpo que las personas pedían, sino también de bebés o de figuras femeninas. Se cree que estas figuras femeninas han sido diosas y se representan muchas como la figura de una diosa con un niño en sus regazos o en sus brazos, que esta es una añadidura meramente etrusca que luego se popularizó en otras culturas del Mediterráneo y alrededores. Bueno,
Hablando de las diosas, voy a mencionar a Menwa, y esta es una de las pocas divinidades primitivas meramente etruscas que no está relacionada a la tierra o a la fecundidad. Ella es diosa del rayo y también se dice que es la señora de las ciudades amuralladas. A ella se le daba culto como sanadora y protectora. Y bueno, Menwa se asimila a Minerva en Roma y Atenea en Grecia. Es importante recalcar que eso fue algo que también se heredó en Roma, que esta diosa Menwa, con Tinia y Uni eran parte de la tríada capitolina. Tinia se puede comparar con Zeus y Uni sería Juno o Hera, por ejemplo. Entonces voy a hablarles ahora de Uni. Es la esposa de Tinia y ella es asociada, como dije, a Hera y a Juno. Pero para los etruscos, esta diosa compartía con Tinia un campo muy importante en la adivinación, en el área de la aruspicina precisamente, que fue la que mencionamos anteriormente, que se dice que las sacerdotisas Handrek pudieron haber participado. Lamentablemente no hay mucha información al respecto. Pero bueno, aparte de su campo en la aruspicina, esta diosa también es la protectora de los navegantes y del matrimonio. Por acá, esta diosa sí está asociada al carácter itálico de las deidades femeninas de la fecundidad, a diferencia de Menwa. Y bueno, los etruscos no solamente creían en deidades celestes, sino también del inframundo. Y unos ejemplos de demonios o genios femeninos en que ellos creían eran las Lasa. Estas se dicen que eran muchachas hermosas, total o parcialmente desnudas. Y otra que era muy temida es el demonio femenino de la muerte, Vant, y que esta se representa con la piel muy pálida y con serpientes en lugar de cabello, ¿verdad? Tiene alas, viste una túnica sobre las rodillas y usa botas bastante grandes. Se dice que daba mucho terror pensar en evocar su imagen y se les ha comparado por su aspecto a las furias helénicas. Entonces podemos apreciar que las deidades de la mitología etrusca y los demonios no siempre están ligados al contexto de la fertilidad que se les atribuye a la mayoría de deidades femeninas en esta tierra, en Etruria, sino que pueden estar relacionadas a las artes adivinatorias y haber sido patronas de estas sacerdotisas, de las que lamentablemente no tenemos mucha información, o también ligadas al inframundo y al mundo funerario. No todo se centra entonces en la concepción o la perpetuación de la raza humana. Y esto sería por el contexto religioso. Ahora seguirá mi compañera Marcela con el contexto de la mujer etrusca en el arte. Bien, ahora nos encargaremos de desarrollar la representación de la mujer dentro del contexto artístico de Etruria. Sabemos que son diversas y muy diferentes las manifestaciones del arte tirreno, todas cargadas de cultura, vida y solemnidad. Es por eso que pretendemos determinar la simbología de la mujer etrusca plasmada a través de representaciones gráficas de este pueblo. Algo muy interesante de la imagen que se ve en pantalla es que las dos figuras centrales simbolizan a Turán y a Atunis, que serían los equivalentes de Afrodita y Adonis. Lo que recalcamos más de este espejo es que al parecer representan la pareja o una pareja muy común dentro de la civilización etrusca, en donde la mujer es mayor y el hombre es menor. Así, en primer lugar, se nos exponen algunos datos llamativos en cuanto a la mujer en el arte etrusco.
porque aparecen cuidadas y atendidas, viviendo plenamente una vida familiar dentro de la sociedad civil. Su papel es importante tanto política como administrativamente, como queda demostrado por muchas evidencias arqueológicas como frescos, inscripciones y sarcófagos hallados en numerosas tumbas. Así, el material iconográfico disponible acerca de las mujeres etruscas tiende a mostrar la riqueza de sus ropas y el refinamiento en el cuidado estético. La que vemos en pantalla es un fresco que también muestra la posición de la mujer dentro del banquete. Se sabe que ella sí tiene cierto papel sumiso dentro de esta relación, pero es lógico y es evidente que ella también es una coanfitriona dentro de esta reunión social. Normalmente se le plasma dándole de comer al esposo y el esposo le acaricia el rostro. A diferencia de otras civilizaciones como la griega y la latina, ella no está a los pies de su marido, está a la par. Otro punto bastante llamativo de este tipo de ilustraciones es que los esclavos siempre van a ser hombres y van a estar pintados de tamaños más pequeños que la pareja matrimonial. Muy importante dentro de también la construcción artística. Así, la mujer no solo va a estar presente dentro de las representaciones de los banquetes, también en escenas de juegos deportivos en donde hay hombres desnudos y también como administradoras de su propio hogar. Otro de las producciones artísticas en donde la mujer resalta bastante son las antefijas. Estos eran unas especies de esquineros que se ponían en los techos de las casas, principalmente para desviar el agua de lluvia o también como símbolos de protección. Las antefijas podrían ser diosas y realmente hay una situación muy ambigua en que si podrían ser mujeres comunes. Sin embargo, se sabe que sí son mujeres todas las de mayor importancia. Además, retomando el tema del banquete, también se hace una alusión definitiva al sarcófago de los esposos, en donde si hablamos de una perspectiva más técnica, la mujer tiene el mismo nivel de detalle o atención que el marido. Asimismo, están muy bien vestidas, no como lo haría una supuesta prostituta, como lo mencionaba Roberto, que también están presentes dentro del banquete. Y en contraste, la mujer etrusca estaría pues mucho más engalanada. La imagen que vemos en pantalla es de un sarcófago del siglo IV a.C. descubierto en Bulki. Es una pareja de esposos reclinados juntos en su cama matrimonial. Se dice que su desnudez y la idealización de los cuerpos sugiere la cercanía del lazo matrimonial. Y es interesante esta reiteración de la pareja casada, no solo a nivel social, económico, sino también dentro de un ámbito personal, porque van a tener repercusiones en cuanto a la mujer. A ella también se le va a representar en frescos al lado de bebés o cargando a niños pequeños, probablemente hijos directos. Así se dice que la relación del casamiento, la pareja, la familia, la mujer va a desarrollar una perspectiva bastante única en cuanto a su sexualidad. La mujer es sexualmente liberada, como lo demuestran las representaciones de mujeres etruscas de vasos de tipo ático, en donde aparecen danzando totalmente desnudas, al igual que los hombres. Están vestidas con ropas transparentes y en los frescos de la tumba de los toros, esto es mayormente representado. Es decir, las mujeres normalmente van a estar plasmadas desnudas o con ropas transparentes. La que vemos aquí, por ejemplo, está compartiendo una especie de túnica o manto con su esposo. También la comparte en el sarcófago de los esposos que mencionamos anteriormente. Y es decir, hay toda una construcción sexual de la mujer en donde se resalta lo erótico en el arte. Con respecto a los espejos, se dice que hay un marcado estatus característico del género. Las armas normalmente eran para los hombres y los espejos y los platos
para las mujeres, en donde normalmente aquí también en los espejos van a ser plasmadas desnudas. Asimismo, dentro de la representación de la mujer en los espejos, hay evidencia de relaciones lésbicas. Como mencionábamos, en la tumba de los toros es sumamente importante en cuanto a la representación de la mujer. El fresco que vemos al lado derecho se titula Escena de trío erótico y es procedente, pues como decíamos, de la tumba de los toros o Tomba dei Tori en Tarquinia. Está datada de la segunda mitad del siglo VI a.C. y representa la clara libertad sexual y por ende corporal de la mujer, que no solo se encuentra en frescos, también en vasos y en urnas cinerarias de terracota del siglo II a.C. o en espejos de diversas fechas. Al respecto nos dice uno de los académicos de apellido Augusti: la necrópolis de Monterozzi en Tarquinia, donde aparecen escenas eróticas atrevidas en las que una mujer participa de actos sexuales con varios hombres o realizando complicados juegos sexuales, son también una interpretación más relacionada con la vida en el más allá y la fertilidad. Es decir, este tipo de relaciones sexuales o de escenas eróticas van a estar relacionadas con un carácter simbólico. Al respecto, nos menciona Martín Espina que hay varias, en esta misma tumba de los toros, hay varias parejas formadas por silenos y mujeres que respectivamente están realizando masturbaciones y otros tipos de actos que están acompañados por el ritmo de la música interpretada por otro sileno. Las mujeres no son ménades porque llevan en sus cabezas el tulus. El tulus es una especie de manto que llevan en la cabeza y que es estrictamente estrusco. Así, la relación ritual de la mujer en el acto sexual es bastante representativa. Se aclara que es una práctica que puede ser parte de varios pasos o puede ser la culminación de varios pasos rituales que van desde la danza, el rapto fingido, hasta la culminación en estas relaciones. Simbolizan una pelea entre la muerte y la vida. Es muy importante también que sea representado en una tumba y de igual modo es un motivo gráfico encontrado en ánforas de figuras negras del siglo VI a.C. que no tienen ningún carácter ritual. Es decir, no necesariamente los actos sexuales van a ser parte de una cuestión religiosa y hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar, porque pueden ser interpretados de esta forma, pero también pueden ser parte de la cotidianidad y de la libertad de la mujer dentro de la sociedad etrusca. En síntesis, sabemos que la mujer dentro del arte es un motivo bastante único, es un motivo reiterado, también es un motivo base dentro de las representaciones, no solo en sarcófagos, en frescos, en vasos, en espejos. La libertad sexual de la mujer puede estar plasmada en su individualidad, pero también puede estar vinculada con su familia, con su esposo, con sus hijos. La importancia de la pareja matrimonial, tanto en espacios sociales como en el banquete, como en íntimos, como lo vimos en la diapositiva anterior con los esposos reclinados en una cama. Y eso sería todo por nuestra presentación. Les agradecemos mucho por su atención. Estas son algunas referencias.